de la lámpara de Aladino es un cuento para niños, por supuesto, lleno de la fantasía y lleno naturalmente de lo pintoresco e irreal que es un cuento muchas veces para niños. Se trataba de un chico llamado Aladino que encontró una lámpara y estando limpiándola, al frotarla, salió de dentro alguien que le dijo: soy tu esclavo, pídeme lo que quieras. Así que a lo largo del cuento y de la historia, Aladino se fue dando cuenta que permanentemente podía frotar la lámpara y darle a ese esclavo la orden de pedirle lo que quisiera, y ese esclavo se lo concedía milagrosamente, por supuesto fantasiosamente. El poder de Dios es todopoderoso, nada tiene límites para Él, y sin embargo no es de ficción, sino que es de la realidad, de la soberanía, del gran poder de Dios. Así que lo que Dios quiere hacer y puede hacer es cumplir al decir de sus promesas todos los anhelos de nuestro corazón, de nuestros deseos más profundos. Pero, sin embargo, entre ese deseo de Dios o disposición de Dios y que nos firme un cheque en blanco para que le pidamos todo lo que querramos o se nos antoje, hay una gran distancia. Porque muchas veces los deseos de nuestro corazón pueden ser deseos de un corazón egoísta, de un corazón ambicioso, de un corazón de tal forma posicionado delante de Dios que no le interese ni la gloria de Dios ni la bendición de las criaturas de Dios que son nuestros prójimos. Por eso digo que hay una gran distancia entre ese deseo de los anhelos de Dios, dándonos a todo lo que desee nuestro corazón, y entre que eso pueda ocurrir como si fuese un cheque en blanco. Como si los anhelos de nuestro corazón fuera frotar la oración para que Dios nos dijera: soy tu esclavo, voy a hacer todo lo que quieras. Hay una gran distancia. Sin embargo, es muy interesante analizar algunos de estos elementos de la disposición de Dios, de los anhelos de Dios, del poder de Dios, a los ojos de una realidad, de un encuentro que tuvo Jesús con un hombre ciego. Jesús venía camino a la ciudad, la multitud como siempre rodeándole, y al borde del camino un ciego mendigando se entera que Jesús está pasando y le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la conversación gira en torno a una gran pregunta que Jesús hace a aquel hombre. Y Jesús le pregunta, ni más ni menos: ¿qué quieres que te haga? Pregunta interesante. Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? No le dijo: pide lo que quieras. No le dijo: los deseos como un esclavo te voy a cumplir. Pero sin embargo se aproxima a esa realidad al decirle: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo puedo ayudarte? Este pasaje está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 35 hasta el versículo 43. Lucas 18, 35 al 43. Y la pregunta esa: ¿qué quieres que te haga?, es simbólica y significativa y nos va a ayudar a posicionarnos hoy en una reflexión de cómo le pedimos a Dios a menudo y con qué actitud llegamos a pedirle las cosas que necesitamos o creemos necesitar. Si Jesús te preguntara a ti en este momento: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué realmente necesitas? Pide lo que quieres. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Harías una lista interminable de cosas y después las analizarías y te darías cuenta que estás pidiendo cosas secundarias, cosas pasajeras, cosas sin significancia, cosas ambiciosas, cosas que en realidad no glorificarían a Dios, cosas que en realidad serían tan egoístas que no contemplarían a los otros, a tu prójimo? ¿Qué pedirías si Dios te diera un cheque en blanco y te dijera: ¿qué quieres que te haga?
Hay una canción muy interesante, muy linda, muy rica, que dice: cuando levanto mis manos, mis penas se van. Cuando levanto mis manos, viene la bendición de Dios. Hay una unción especial de la gracia, el respaldo, el toque de la mano de Dios. Y no tiene que ver con el levantar las manos en una forma mística. No. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento se habla de levantar manos santas, tiene que ver con que con las manos alzadas yo me entrego, yo me rindo. Cuando yo me expongo mis manos, no puedo tomar un arma contra el que está delante de mí. Le estoy diciendo: me rindo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga: el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Cántalo conmigo, dice: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga: el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga: nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Diga: nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es
cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas bien altas conmigo. Oh, y levanta tus manos. Así que decíamos que cuando Jesús hace esa pregunta, ¿qué quieres que te haga? En realidad no le estaba diciendo, te daré lo que pidas, pero estaba abriendo una expresión para posicionar al hombre en una realidad de una oportunidad concreta y a los que le rodeaban. Y entonces a mí se me ocurrieron que podían haber tres cosas allí en la búsqueda que Jesús quería hacer con esa pregunta. En primer lugar, tal vez con esa pregunta y con esa respuesta a ¿qué quieres que te haga? Es muy probable que Jesús quisiera, en primer lugar, indagar las prioridades de aquel hombre. ¿Por qué? Porque si a boca de jarra alguien te pregunta ¿qué quieres que te haga? Te puedo dar lo que necesites. Haz una lista de lo que anhelas. Lo primero, las primeras cosas que van a surgir en tu mente y van a pronunciar tus labios son aquellas necesidades que tú estás dándole prioridad. Y las prioridades no siempre son las correctas. Muchas veces cuando usamos nuestro dinero, cuando usamos nuestro tiempo, nuestras prioridades pueden quedar en un segundo plano. Gastamos dinero en cosas que no son prioritarias, pero nos entusiasmamos y quisimos tenerlas o quisimos buscarlas. Lo mismo como usamos el tiempo. Pero lo que en definitiva sí ponemos en primera instancia es lo que en ese momento o en esa etapa de nuestra vida, o movido por nuestra forma de pensar o por los valores que nos modelan, son las prioridades las que determinan nuestro posicionamiento. Así que en primer lugar la impresión que yo tengo es que probablemente esa pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga?, estaba queriendo, en un preguntar a boca de jarra, que ese hombre le contestara cuáles son tus prioridades. Quería posicionarlo en esa condición. ¿Cuáles son tus valores eternos? ¿Cuáles son tus aspectos de trascendencia? ¿Cuáles son tus necesidades a las cuales quieres darle una trascendencia especial? ¿Cuáles son tus prioridades? Y entonces me hace pensar en algún momento cuando Jesús, queriendo hacer que la gente entendiera cómo usar la vida detrás de las prioridades, quería hacer sentir a los seres humanos que era lógico que tuviéramos anhelos, deseos humanos. Tal vez estar bien, estar en nuestra comodidad, tener un bienestar como personas, que nuestra familia esté en lo correcto, bien, tener lo que necesitamos, tener algo más con holgura, tener la salud. Todas esas cosas que son humanas y que en alguna medida pueden ser circunstanciales o no eternas, porque en algún momento dejan de ser, pero Dios, entendiendo eso, en una ocasión quiso hacer sentir a la gente que le escuchaba que esas cosas tienen un lugar, pero lo clave son las prioridades. Y entonces les dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, las cosas eternas, las cosas que glorifican a Dios, las cosas que Dios ama, las cosas que honran a Dios, las cosas que bendicen a las criaturas de Dios. Buscad lo eterno, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas y todas las demás cosas, y hablando de estas cosas, estaba hablando de las cosas normales, del deseo de la gente, de las personas comunes y corrientes como tú y como yo, de los deseos, de los anhelos, de la comodidad, del bienestar. Pero Jesús no le dijo, no busquen estas cosas como esas necesidades humanas, pasajeras, si son de bendición, si son buenas, si son honestas, si son de buenos valores, aunque pasajeras, como la comodidad o el bienestar, no está mal que lo busquen. Pero Jesús dice, pero acostúmbrense a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No descarta las otras cosas, pero primeramente, prioritariamente, el reino de Dios y su justicia. No sé cuánto tú y yo podemos a menudo hacer un alto y examinar las oraciones que estamos haciendo.
No sé cuánto a lo largo del día examinamos qué pedimos a lo largo del día, o al cerrar la noche examinar, o al cerrar una semana, pensar qué son mis oraciones de este último mes, las cosas que me desvelan. Y eso nos va a ayudar a ver dónde están nuestras prioridades. Y a preguntarnos si realmente nuestras oraciones van detrás de las prioridades que honran a Dios o nuestras prioridades están desenfocadas. Busquen primeramente. No es que aquellas cosas Dios no entiende que las necesitemos o que querramos y que Él en su bendición quisiera darnos, sino que el deseo primero de Dios es que busquemos primeramente, prioritariamente su reino, sus cosas, su voluntad, sus anhelos. Así que en primer lugar probablemente la pregunta de Jesús a aquel hombre hubieran sido indagar sus prioridades. Se me ocurre en segundo lugar que esa pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga?, pudo haber querido conducir al hombre y a la gente que le escuchaba y a nosotros que leeríamos este pasaje más adelante, muchos años después, a querer indagar no solo las prioridades, sino en segundo lugar, tal vez quería indagar las intencionalidades. Las prioridades tienen que ver con los valores a los que nos aferramos y le damos interés en un momento de nuestra vida o en un tiempo de nuestras realidades. ¿Detrás de qué cosas corremos? Ahora, cuando hablamos de intencionalidades, pensamos en qué es lo que hay detrás realmente de lo que expresamos verbalmente o exteriormente, cuáles son las motivaciones genuinas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos expertos en disfrazar, en querer hacernos parecer de otra manera, presentarnos de otra manera, decir determinadas cosas para que nuestra imagen sea mejor, o pedir algo aludiendo a un deseo genuino, pero en realidad nuestras intencionalidades a veces secundarias son egoístas y malintencionadas. Y entonces Jesús tal vez con esa pregunta no solo estaba queriendo ver dónde estaban las prioridades de este hombre, sino que tal vez en segundo lugar estaba queriendo ver con su respuesta, porque Jesús conocía el corazón de ellos, de todos los hombres, de él. Tal vez Jesús quería examinar sus intencionalidades. ¿Cuáles eran las intenciones? De hecho, hay dos relatos muy interesantes, dos pasajes en la vida de Jesús muy significativas que nos hacen pensar sobre estas cosas. En una ocasión, Juan capítulo 6, versículo 26, el Señor asume y confronta a las gentes que le seguían por todos lados y les dicen, ya sé que volvieron o me buscan porque yo les di de comer. En otras palabras, no me buscan para adorarme, no me buscan para considerar mis valores, no me buscan para seguirme y servirme, no me buscan para dejar todo en un segundo plano. Jesús le estaba diciendo, conozco sus intencionalidades. Y la enseñanza de Jesús venía a ser fuerte. Me buscan porque les doy de comer. Es probable que a este hombre Jesús le estuviera preguntando qué quieres que te haga, no solo para ver en su respuesta sus prioridades si eran correctas o si sus necesidades tenían un valor real y no secundario, o tal vez Jesús quería analizar cuáles eran las intencionalidades de este hombre. Porque este hombre podía haberle dicho, quiero estar sano para servirte, quiero de alguna manera poder ver para andar en la vida sin tener que estar mendigando en el borde de un camino y usar mi vida para adorarte. Podía haber usado esa intencionalidad que no era real. Así que Jesús podría querer ver sus intencionalidades. Hay otro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 24 y 25, que hablando de esta realidad que recién decíamos con esa multitud, dice que Jesús en realidad no se fiaba de esa gente, porque sabía qué cosas tenían en el corazón esas personas. Es como que Dios no se fía porque sí no más. No lo engañamos con intencionalidad falsas, con oraciones que las adornamos, con peticiones que nos dé algo para servirle, que si tú me das esto yo voy a usarlo para bendición o dame. A otros engañamos, pero a Jesús no. ¿Por qué? Porque Él conoce, dice la verdad bíblica, lo que hay en el corazón del hombre. Así que pudo haber querido leer Jesús las prioridades de aquel hombre, o en segundo lugar tal vez la pregunta que quieres que te haga era para generar una respuesta, para leer o interpretar o forzar a este hombre con su respuesta a entender cuáles eran sus intencionalidades.
Pero además de las prioridades o las intencionalidades, me parece que la pregunta de Jesús también buscaba querer indagar un poquito más sobre la fe y la audacia de ese hombre. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar con su fe y con su audacia? Jesús quería ver cuán grande era la petición y la fe de este hombre, o cuán pequeñita era su fe como para responderle, por ejemplo, y no sé, Señor, si tú quisieras, si tú pudieras ayudarme. Y ya la fe estaba demostrando que no tenía confianza en el poder increíble de Dios. Así que la respuesta de este hombre podía dejarle en evidencia cuál era su grado de fe, el grado de audacia para creerle realmente a Dios. Nunca me olvido de un chiquito que era hijo de una familia, de un matrimonio que iba a una de las iglesias donde pastoreábamos hace unos años. Y estaba jugando con nuestro hijo. Y por allí andaba. Y muy a menudo me decía, pastor, aunque él me decía po, porque era tan chiquito que no le salía pastor. Y entonces en un lengue-lengue de niño chico, porque era muy chiquito, yo le entendí, porque ya había aprendido a entenderle sus lengue-lengue, entendí que me decía, ¿puedo subir al auto? ¿Me dejás subir? ¿Qué niño no le gusta subir al auto? Manejar, hacer que maneja. Es toda una fantasía, ¿no es cierto? Pero como yo sabía que eran muy chico él, y estaba él y mi hijo, que eran relativamente chicos, yo tenía miedo que tocaran algo y el auto sacaran el freno a mano, o por hacer algo indebido rompieran algo, o se lastimaran. Entonces yo normalmente lo llevaba a cuento y le decía, bueno, después vamos a ver, o mañana. Así que siempre lo llevaba así. Pastor, ¿puedo subir al auto? Ahora después. Entonces él sabía que cuando me pedía no iba a lograr mucho. Tenía audacia para pedírmelo una y otra vez, pero vez tras vez recibía la misma respuesta. Y entonces un día, no sé si me encontró bien o yo iba a estar un ratito por allí cerca y no había problema, y entonces me dice, pastor, ¿puedo subir al auto? Y yo le dije, sí. Así que dio media vuelta y salió corriendo rumbo al auto, y de repente corrió unos metros, se frenó de golpe, dio media vuelta, y viene y me dice, ¿hoy? Como diciendo, ¿estás seguro? ¿Me contestaste bien? ¿Entendí bien? ¿Hoy? ¿Esta vez no me vas a decir mañana o después o vamos a ver? La fe y la audacia le dio para pedir, pero cuando yo le dije que sí, dudó y no me creyó. Su fe daba para pedir, pero nunca iba a esperar que yo le dijera que sí. Cuando le dije que sí, le sorprendió tanto que me volvió a preguntar. Nosotros somos como ese niño a veces. Nosotros delante de Dios somos como niños. Y muchas veces estamos dispuestos a pedirle a Dios. Decimos, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú hiciste aquel milagro, tú moviste tal cosa, tú hiciste tal otra, tú resolviste esto. Mi problema es chiquitito así en relación con otro problema que tú hiciste, es un milagro. Así que yo confío en ti. Y oramos, pero seguimos nerviosos. Oramos y perdemos el sueño porque eso nos preocupa. Oramos y seguimos estresados. ¿Sabes qué significa? Que estás pidiendo. Tal vez tu prioridad y tu intencionalidad es correcta, pero tal vez la medida de tu fe es chiquitita. Y si no aprendes, y si yo no aprendo a creerle a Dios y ser audaz, no tiene sentido. Porque ir a un Dios poderoso, todopoderoso, y no creerle, es como burlarse de él. Así que probablemente la pregunta de Jesús que quieres que te haga estaba queriendo calibrar y medir y analizar el grado de fe de este hombre. Tal vez la pregunta de Jesús era ¿cuáles son tus prioridades? Quería ver al preguntarle a este hombre. O tal vez quería ver sus intencionalidades. O tal vez quería probar su grado de fe. Tú y yo muy a menudo somos expuestos a través de encontrar una promesa en la palabra de Dios, o a través de ser empujados por una necesidad desesperante, o hacer frente a la limitación o la ansiedad de alguna cosa humana que nos rodea, somos empujados a refugiarnos en los brazos del Señor, en sus promesas, en recordar sus milagros, en hablar de su poder y en ir a refugiarnos a Él. Y aunque no nos demos cuenta, cada vez que nos ponemos en oración o decimos, ay Dios, o ayúdame, no doy más,
Estamos poniéndonos como aquel hombre, como aquel ciego que estaba al borde del camino. Mientras todos disfrutaban de la vida, él estaba al borde del camino. Él estaba limosneando y otros disfrutaban de la vida. Pero este hombre, cuando supo de Jesús, dice que aunque la multitud le quería hacer callar porque querían escuchar o querían todos correr y lo dejaban en un segundo plano, y él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras la multitud estaba haciendo un impedimento y le decían que callase y le dejaban, él comenzó a gritar cada vez más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús le oye y comienza a ir hasta él. Y cuando le dice: mira, te está escuchando, te mira, te atiende. Cuando alguien le dijo eso, tiró un manto que tenía sobre sus piernas, tal vez para abrigarse, tal vez para estar allí tanto tiempo, y eso que tal vez le impediría caminar, y salió caminando hacia donde tal vez sentía la voz de Jesús o sentía la multitud con su oído preparado de ciego para saber de dónde venía, y tal vez le ayudaron a llegar a Jesús, tal vez chocó con uno, con otro, y se lo querían impedir, le decían: cállate, quédate quieto, y lo empujarían. Pero ese hombre tenía una fe audaz. Tenía una fe audaz. ¿Cómo es la fe tuya? ¿Es una fe pequeña? Ahora sí quedas nervioso. Ahora sí no te animas a pedirle a Dios, o te animas a pedirle, pero no te animas a creerle, no te animas a esperar. Y al cerrar estos pensamientos, yo quiero preguntarte a ti, quiero preguntarme a mí. Si nos cruzáramos con Jesús, y en realidad nos cruzamos con Él cada vez que oramos, cada vez que le decimos: ay Señor, cada vez que estamos desesperados, cada vez que vamos a orar, nos cruzamos como aquel hombre con Él. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Somos tímidos sin fe? ¿O somos como aquel hombre que se atrevió a gritarle y aunque había impedimentos, siguió gritando y tuvo fe, y cuando alguien le dijo: mira, te llama, fue? Y cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga?, él le dijo: Señor, que vea. Su fe era tan audaz para decirle: creo que puedes hacer un milagro tan grande como esto. Su intencionalidad era tan fuerte que quiso decirle: Señor, quiero ver y no quiero vivir más en esta oscuridad. Sus prioridades eran en ese momento su limitación más importante. Era humana, era pasajera tal vez. Pero dentro de las prioridades no dijo Señor y le dio una lista de 10 o 15 cosas. Tenía una prioridad bien evidente. Soy alguien limitado, que no ve, que estoy al borde del camino. Y esta no es la vida que tú planeaste para el ser humano. Y sus prioridades quedaron en evidencia. Y su intencionalidad quedó en evidencia. Y yo creo que Jesús se sintió tan alegrado con él porque la fe audaz se lo dijo y esperó y confió que Jesús, que conoce y lee el corazón, le dijo: eres sano. Y al momento que el hombre quedó viendo, lleno de alegría y de bendición. Y yo quiero hacerte dos preguntas, te decía. Una: ¿cómo estás pidiendo? Analiza si tus peticiones son dignas de lo que Dios estaría dispuesto a hacer. Muchas veces le pedimos cosas a Dios que lastiman a otros, que dejan en segundo plano a las criaturas de Dios, que es tu prójimo, los otros seres humanos, a los que Dios también quiere bendecir, como a ti y a mí. Muchas veces tus oraciones y mis oraciones son cómodas, egoístas. No buscan el bienestar de otros. No buscan el bienestar nuestro en aquellas cosas eternas, permanentes, sino de las cosas pasajeras. ¿Cómo estás pidiendo? Analiza si tus peticiones son dignas de que Dios conteste, de honrar a Dios o que te las dé con el corazón. ¿Cuántas veces como padres o como abuelos o como tíos no pudimos darle a un niño que está en nuestro entorno y que quisiéramos darle lo que quisiera porque le amamos tanto, que le daríamos cualquier cosa, pero no podíamos darle algo que le lastimara, no podíamos darle un arma si era chiquito, porque iba a ser no para su bendición, sino para su peligro. Nunca le daríamos algo que le dañara, o que dañara a nuestra familia, o que nos dañara a nosotros. ¿Por qué crees que Dios estaría dispuesto a darte lo que quisieras? Si dañaría su nombre, su testimonio, a sus criaturas. ¿Cómo estás pidiendo? Analiza tus oraciones. Haz un alto.
Quédate después de este tiempo unos momentos reflexionando. Comprométete cada uno de los próximos días de la próxima semana a cerrar cada uno de los días con esa pregunta: ¿cómo estoy pidiendo? Lo que pido es digno de la persona de Dios, de sus valores, de sus palabras, de lo que Él ha prometido, de lo que Él aspira, de lo que Él quiere, de lo que sus criaturas necesitan. ¿O no? Primera pregunta para reflexionar: ¿cómo estás pidiendo? Cuando Jesús hizo aquella pregunta, estaba buscando prioridades, intencionalidades y graduar la medida de la fe con la que alguien llega a Él. ¿Cómo estás pidiendo? Y la segunda pregunta que quiero hacerte a ti, que quiero hacerme a mí, para que reflexionemos ahora y estos días en la semana cuando analizamos y revisamos nuestra forma de orar, sería fantástico si nos preguntamos no solo cómo estás pidiendo, sino cómo estás esperando. Si tu oración es llena de fe, de entusiasmo, si argumentas delante de Dios con sus promesas, si recuerdas pasajes de milagros, si recuerdas milagros en tu vida ayer que Dios hizo y crees que puedes seguirlos haciendo, pero después de orar estás ansioso, oras como si no hubieras pedido, si oras pero dudas, si oras pero le dices a Dios cuando te quiere contestar que no estás seguro, si oras y no duermes en la noche, si oras y vives ansioso, si oras y sigues estresado, si no te puedes concentrar en tus responsabilidades porque estás preocupado por algo que te sobrepasa, es porque no le estás creyendo a Dios. ¿Cómo estás esperando? Lo importante es cómo estás pidiendo. Si tiene que ver con la gracia de Dios, si pides para bendecir a Dios o pides egoístamente. Pero en segundo lugar, la segunda pregunta es cómo estás esperando. ¿Es audaz tu oración? ¿Es valiente? Es como la que el hombre, cuando escuchó que le dijeron, mira, se detiene, te llama, te manda a llamar, allá fue aquel hombre. Y cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres? Que vea. Algo nuevo comienza, dice esta canción que testifica del poder de Dios, de la gracia. Y dice, hoy extiendo mis manos para recibir. Tiene que ver con alguien que extendía sus manos, así como hoy decíamos, levanto mis manos y recibo y bendigo a Dios. Mi fe, mi ponerme delante de Él como aquel hombre, lleno de necesidad, pero gozoso, venía a decirle a Jesús, aquí estoy, lleno de una intencionalidad genuina y lleno de una fe plena. Extiendo mis manos para recibir. Algo nuevo comienza. Se escucha tu voz hablándome. Se siente tu amor llenándome. Hoy veo venir tu ayuda a mí. Me dice no temas, estoy aquí. Para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí. Ya se siente un viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mi favor. Hoy desciende la lluvia, trayendo bendición. Hoy extiendo mis manos para recibir. Algo nuevo comienza para mí. ¿Cómo estás pidiendo? ¿Y cómo estás esperando? Creo que estas dos preguntas pueden definir el resto de tu vida de oración. Y creo que valdrá la pena quedarte un ratito más después de este tiempo reflexionando y examinando tus oraciones, tal vez pidiéndole perdón al Señor, tal vez generando una forma de orar diferente, de una actitud diferente. Tal vez bien gastado valdría el tiempo de dedicar 10 minutos cada día al finalizar la semana que estamos comenzando para analizar cómo estamos pidiendo y cómo estás esperando.